Hola, ¿qué tal amigos de Ulala International? Y me encuentro con el doctor Melquiades Mendoza. Estamos precisamente en el primer congreso de Ciencias Humanas y Educación que realiza la Universidad Técnica del Cotopaxi. Y pues estábamos asistiendo a esta entrevista con el doctor porque tenemos algunas inquietudes. Se habló mucho de las técnicas y las formas valorativas en la educación, tanto básica, de bachillerato, superior. Sin embargo, me quedó la incógnita de cómo se puede evaluar a personas discapacitadas. Empezamos con eso porque usted había mencionado que las personas con discapacidades también aprenden y lo hacen muy bien. Muy bien, buenas tardes. Creo que para mí es un placer poder responder sus preguntas hoy. Creo que cuando comenzamos nuestra conferencia pusimos un ejemplo relativo a que el aprendizaje es inherente a todo ser humano. Y partíamos de un ejemplo que sustentaba que un ser humano que no tiene visión y que no tiene audición puede aprender. Solo se trata de encontrar las técnicas, los recursos para que esa persona pueda aprender. No aprenderá al mismo ritmo como los demás y eso es lo primero que tenemos que incorporar a nuestra cultura de docentes. En una educación inclusiva en cualquiera de los niveles, ellos pueden formar parte de nuestro desarrollo. Es decir, todos los seres humanos que tienen alguna necesidad especial, por decirlo de alguna manera, pues pueden aprender, pueden desarrollar una profesión, pueden hacerse profesionales. Pero eso depende del condicionamiento que se requieren un tratamiento especializado. Y el problema está en que no siempre se nos forma a los docentes para poder brindar ese servicio. Por eso algunos países de este mundo lo separan por un tiempo, crean las bases en ese proceso para que ellos puedan después incorporarse a los procesos normales. ¿En qué proceso de educación se incorporan este tipo de personas? Hay países, por ejemplo, en Cuba hay procesos especiales para los educandos con necesidades educativas especiales, llámese síndrome Down, parálisis cerebral, entre otros. Y se incorporan después a la actividad cotidiana, en función de obreros, en función de lo que puedan alcanzar de acuerdo a cada una de sus posibilidades. Hay otra realidad que se mueve también a partir de que, teniéndolos en condiciones especiales, que son condiciones de interacción, y tratándolos como seres humanos, no como personas con discapacidad, porque ese es el otro problema, los tengo que tratar como seres humanos con su condición humana, pues pueden también avanzar. Y después, al cabo de un tiempo, llámese un año, 2 años, depende, cada uno lo hace a su ritmo, pues pueden incorporarse a las instituciones normales, pero requieren de una preparación. Y el docente de educación inicial, de educación básica, requiere de una preparación fuerte en materia de educación especial, para poder atender a las diferentes patologías que puedan presentar nuestros niños, que no solo están en estos ámbitos, también tú puedes tener un niño autista que requiere un tratamiento muy específico, en particular tú puedes tener un niño sordo-mudo. Digamos, nosotros tenemos en este momento en nivelación 2 estudiantes sordo-mudos. ¿Y cómo es ese proceso de evaluación? Porque esa Entonces, realidad... eso implica un proceso de adaptación curricular, es el primer elemento. Segundo, si yo no domino el lenguaje de señas como docente, no puedo interactuar O con braille. ellos. O si no domino el sistema braille, no puedo interactuar con ellos, no puedo orientar tareas, no puedo desarrollar un aprendizaje autónomo. Entonces, es precisamente que la formación con las universidades deberían integrar estos sistemas de aprendizaje para los docentes para poder evaluar. Yo creo y comparto contigo esta idea. La formación del docente hoy requiere de una nueva visión curricular. Yo sé que estamos en el Ecuador trabajando ya hace 2 ciclos en algunas universidades, unos en otras y otras van recién a empezar, en las carreras, por ejemplo, de educación básica y parvularia con un nuevo rediseño curricular. Pero todavía hay falencias en materia de poder brindar una atención humana, en su sentido amplio de la palabra, a las personas que necesitan más de una atención personalizada. ¿Y cómo mejorar esas falencias? Implica incorporar dentro del currículo materias que tengan una mayor connotación, un mayor significado.
y un estudio de la diversidad de todas las patologías que puedan presentarse con las técnicas primarias esenciales que puedan utilizar los docentes y herramientas didácticas para dar una mayor atención. Digamos, por ejemplo, yo tengo que dominar como docente el sistema braille. Tengo que dominar el Lenguaje de señas. para poder atender a los no videntes y para poder atender a los sordomudos. Tengo que saber algunos mecanismos que son propios de este proceso. Digamos, si tengo un sordo mudo, tengo que sentarlo en la primera fila. Tengo que hablar de frente a él. Tengo que pronunciar correctamente todas las palabras. Tengo que hacerlo despacio para que él pueda leer. Pero eso genera otro tipo de problemas porque la gran mayoría no tiene ese tipo de discapacidades. Entonces, Pero tengo que también hay que adaptar dirigirme a a todo los el demás. público. Por eso tengo que desarrollar un doble proceso. Y tengo también que crear condiciones para que los demás chicos interactúen con ellos. Porque tú llegas a un aula, tú no eres sordo mudo, pero los que están en el aula no dominan el lenguaje de señas. Exacto. Entonces estamos hablando de una educación inclusiva que te excluye. Si no creas tú también el espacio para que los demás chicos aprendan por lo menos los elementos esenciales del lenguaje y puedan interactuar. Porque si no, él sigue siendo un excluido. Esa Aunque sería esté dentro de un aula. Exactamente, esa es la idea y para los nuevos docentes que se están preparando es la metodología que deberíamos utilizar. Ahora me nace otra interrogante en cuanto a los conceptos. Cuando usted mencionaba el tema de que pueden generar también los estudiantes otro tipo de conceptos, se me vino a la teoría de Chomsky en la lingüística generativa. Y yo me pregunto si existe esta sobreexplotación o un sobreentender varias cosas, ¿cómo manejar un docente? Por ejemplo, si hablamos del concepto guerra, no es lo mismo la guerra para una persona enrolada en el ámbito latinoamericano que en otros tipos de países donde existen conflictos. Entonces, ¿cómo enseñar ese concepto? ¿Qué no enseñar y qué sí? Si vamos a asumir, por ejemplo, el concepto de... Bueno, el trabajo con los conceptos es básico, es esencial para el aprendizaje. Si tú te percatas, el concepto de guerra tiene múltiples significados. Así es. Hablamos de guerra civil, hablamos de Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, hablamos de guerra ideológica, hablamos de guerra política, hablamos del apellido guerra, y cada uno tiene un significado distinto. Y se desarrolla en un diferente desarrolla contexto. En ámbitos y contextos diferentes. Hablamos de guerra de liberación, hablamos de guerras nacionales, hablamos de guerra entre naciones. ¿Te das cuenta? Exactamente. Creo que la palabra es una, pero los significados son múltiples. Y al ser los significados múltiples, tenemos que enseñar los múltiples significados que tiene la palabra. Si no, yo puedo llegar al momento en que el alumno asocie que porque yo tengo apellido Guerra, yo soy. Es así. Y no es así. O sea, llevar un apellido Guerra tiene una connotación. Es la forma como se debería enseñar. El hablar de una guerra ideológica tiene una connotación. Así es. El hablar de una guerra en el concepto de lucha armada, porque también vienen las otras acepciones que se vienen desmembrando de este concepto, tiene otra significación. Entonces, lo importante es enseñar el término, la palabra, que es el concepto en sí, y sus definiciones o múltiples definiciones. Hay vías para hacerlo. Yo puedo trabajar por vía inductiva o por vía deductiva. La vía deductiva me permite a mí presentar el concepto y presentar las definiciones para que los estudiantes lean, analicen, descompongan y arriben a sus propias conclusiones. O por vía inductiva, e irle presentando los elementos, poco a poco, los elementos constitutivos de la definición para que ellos asocien esos elementos y construyan sus propias definiciones. Cualquiera de los dos procesos es válido. Ahora, en el sistema de sílabos que se maneja, es muy complicado abarcar tantos conceptos, digamos, en alguna carrera de matemáticas o de lingüística, lenguaje. ¿Qué omitir? ¿O qué saber decir? Creo que la multiplicidad de conceptos que hay nos obliga a desarrollar un pensamiento holístico. Completo. Si no desarrollamos un pensamiento holístico, entonces no podemos aprender la multiplicidad de conceptos. Y algunos los aprendemos por asociación,
otros los aprendemos por repetición, otros los crearemos, pero lo más importante es que yo pueda enseñarle al alumno cuáles son los mecanismos para crear los significados, que son las nuevas definiciones, porque yo como ser humano soy un creador de significados. Por tanto, cuando yo no pueda repetir un concepto o la definición de un concepto, yo podré crearla. Así es. Entonces, ahí está la esencia. En Hemos, crear el mecanismo para que él pueda crear nuevos significados, es decir, crear nuevas definiciones, partiendo del mismo concepto. es así, hemos hablado de de problemáticas que se relacionan a los sistemas educativos, también hablamos ahora un poco de didáctica, pero para terminar, estudió en Rusia y quisiera hacerle esa pregunta en esa interacción social de un latinoamericano estudiando en otro país. ¿Cómo fue ese aprendizaje? Bueno, te comento que antes de yo estudiar en Rusia, en mi país estudié 3, 4, 5 años el idioma ruso. Claro, lo estudié en el nivel de educación básica y bachillerato. Y después tuve un año en una facultad de la Universidad de La Habana que se denominaba facultad preparatoria. Es decir, tenía un año específico para estudiar ruso y bueno, ya te creaban las condiciones para poder llegar a un contexto diferente, a una lengua totalmente diferente a la tuya, porque es totalmente diferente a la tuya, y poder pues, convivir, interactuar en ese tipo en ese nuevo contexto. El idioma ruso no es muy complejo, aunque tiene sus especificidades que lo hacen distinto de los idiomas románticos, de los idiomas del inglés, del español, de los idiomas asiáticos. Pero se puede aprender con relativa facilidad y sobre todo se puede interactuar en contexto. La cultura es diferente, las tradiciones son diferentes, pero hay elementos que yo hoy significaba que no son en la condición humana. Si somos seres humanos y nos disponemos a entendernos como seres humanos, pues los diálogos fluyen en cualquier contexto. Y eso es lo que nosotros tratamos no digo yo solo, todos los que desarrollamos esta experiencia ya durante 4 años. Precisamente estudié licenciatura en idiomas rusos y literatura. Sí, tuve que interactuar en los contextos para poder entender la naturaleza del idioma, el origen del idioma. Es un idioma que está en constante movimiento y creación. Incluso me tocó investigar en mi trabajo final el surgimiento de nuevas palabras en el idioma ruso en los últimos 10 años, relativo al 85, que fue cuando salí de allá. Y para asombro descubrí 85 palabras que se habían formado fuera de las reglas. ¿Alguna de ellas, por ejemplo? Si mal no recuerdo, un elemento químico Baravit, que había asumido el nombre de la persona que lo había hecho. En la tabla periódica de Mendeleev se han incorporado muchos elementos químicos que tienen esa característica. Interesante. Ver cómo desde el abecedario que nosotros manejamos es diferente. En el ruso es el cirílico, pero la conclusión nos une el ser humano. El ser humano. Es decir, los maestros, los docentes estamos preparándonos constantemente para trabajar con esta materia prima que somos seres humanos. En conclusión, fueron las palabras del doctor Mendoza. Y no se olviden de seguirnos todos estos eventos. Estuvimos desde muy temprano acá en Pujilí. Dieron las palabras el señor alcalde del cantón. Entonces vamos a más adelante a seguir conversando con todos los expositores en este primer congreso internacional que organiza la Universidad Técnica de Cotopaxi. Es un placer poder servirles desde acá. Para Ulala International reportó David Espinel.